Los muros se inventaron para construir, pero el más famoso de la historia se construyó para separar. Hablar del muro de Berlín es hablar de un símbolo de división y represión que, para muchos, cayó de la noche a la mañana. Pero, ¿realmente fue así? Hoy te vamos a contar toda la verdad detrás de la caída del muro, lo que no te enseñaron en la escuela, lo que pasó entre bambalinas y cómo una información mal comunicada cambió para siempre el destino del mundo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó hecha pedazos, literalmente hablando. Los aliados decidieron dividir Alemania en 4 zonas de ocupación, y aunque Berlín quedaba dentro de la zona soviética, también fue dividida entre los 4. Pero lo que al principio parecía una división temporal se convirtió pronto en una separación ideológica total. Por un lado, los países occidentales querían reconstruir Alemania con ayuda del Plan Marshall, impulsando el capitalismo. Por otro lado, la Unión Soviética quería evitar cualquier influencia occidental en su zona y expandir su modelo comunista. Solo unos años después, en 1949, este divorcio se volvió oficial. Nacieron 2 Alemanias. Al oeste la República Federal Alemana, capitalista, y al este la República Democrática Alemana, comunista y aliada de Moscú. Pero Berlín, la capital, seguía dividida dentro de un solo territorio. Estos 2 territorios eran caras completamente opuestas y por ende existían muchas tensiones entre ellas. Ni siquiera se reconocían la una a la otra y cada uno se proclamaba como la verdadera Alemania. En 1948 la tensión llegó a otro nivel. Stalin ordenó bloquear todos los accesos terrestres a Berlín Oeste esperando asfixiarla. ¿La respuesta? Un gigantesco puente aéreo, con aviones aliados volando cada 90 segundos, día y noche, con toneladas de alimentos y suministros. Después de un año, la Unión Soviética dejó de lado este plan, pero el mensaje era claro. La división de Alemania no solo era real, estaba lejos de desaparecer. Ambas Alemanias comenzaron a reconstruirse con el tiempo, pero lo hicieron bajo modelos económicos y políticos opuestos. Alemania Occidental, con apoyo financiero del mencionado Plan Marshall y bajo una economía de mercado, experimentó un notable crecimiento que fue conocido como el milagro económico alemán. Mientras tanto, Alemania Oriental, bajo un régimen comunista y sin acceso a la misma ayuda internacional, mostraba un desarrollo mucho más lento y señales de estancamiento. Esta diferencia pronto se hizo evidente en la calidad de vida, las libertades y las oportunidades a ambos lados del muro que más tarde las separaría. Y durante los años 50 ocurrió algo que los líderes de la Alemania comunista no podían tolerar. Millones de personas empezaron a escapar hacia el oeste en busca de nuevas oportunidades. Y entre 1949 y 1961, unos 3,5 millones de alemanes orientales emigraron al oeste. El gran problema es que no solo escapaban obreros, muchos eran jóvenes, profesionales, médicos e ingenieros, provocando lo que llamamos una fuga de cerebros. Obviamente el régimen comunista no se quedó de brazos cruzados y aquí nació el verdadero monstruo. Una madrugada, sin previo aviso, y mientras todos dormían, soldados y obreros comenzaron a colocar alambre de púas y cerrar calles. Fue una verdadera operación militar. Sin previo aviso, se levantaron barricadas, se interrumpieron trenes y familias que estaban en proceso de escape quedaron separadas. Lo que empezó como una cerca improvisada, pronto se transformó en uno de los símbolos más poderosos del siglo XX. Había nacido el Muro de Berlín, una verdadera prisión. Con el tiempo el muro se perfeccionó, con planchas de hormigón de 3,6 metros de altura, torres de vigilancia, minas, reflectores, perros y soldados con orden de disparar si alguien siquiera intentaba acercarse. Todos estos obstáculos conformaban la temida Franja de la Muerte. A pesar de los peligros, el infierno que se vivía en la Alemania comunista era tal que muchos seguían intentando escapar. Algunos construyeron túneles, otros usaron globos caseros, autos blindados, alas delta o incluso nadaron por el río Spree, que cruzaba por la frontera entre las 2 Alemanias. Se estima que
Unas 5.000 personas lograron escapar con éxito durante esta época, pero más de 138 murieron en el intento. Uno de los casos más tristes fue el de Peter Fechter, un joven de 18 años que fue baleado y quedó desangrándose a la vista de todos, mientras los soldados del este no lo auxiliaban y los del oeste no podían cruzar la frontera. El muro, tristemente, estaba cumpliendo su función. Pero en 1972, las tensiones empezaron a convertirse en esperanza. Este año las dos Alemanias firmaron un tratado fundamental, lo cual permitió que ambas naciones se reconocieran mutuamente. Aunque el muro seguía firme, se abrieron algunos permisos de visita para familiares, pero eran caros, controlados y muy limitados, llegando a costar unos 30 marcos alemanes por día, que hoy equivaldrían a unos $60 actuales. Del otro lado, para los ciudadanos de Alemania Oriental, un permiso para salir al oeste podía costar hasta 60 marcos alemanes, cerca de $140 de hoy, una suma muy alta para su nivel de vida. La vida al este seguía con vigilancia, propaganda y control estatal. Muchos vivían con miedo a la Stasi, la policía secreta que espiaba hasta dentro de las casas. Al oeste, la economía crecía. Había más consumo, libertad y una sensación de que el futuro era prometedor. Pero entonces llegaron los 80s y la imponente Unión Soviética entró en crisis. El líder Mikhail Gorbachev lanzó reformas como la perestroika y la glasnost, buscando modernizar el sistema comunista. Esto inspiró a los ciudadanos de la Alemania comunista. En ciudades como Leipzig y Berlín Oriental comenzaron protestas masivas, exigiendo libertad, elecciones y, lo más importante, la caída del muro. La presión crecía, pero el golpe de gracia se daría el 9 de noviembre de 1989. Cuando Günter Schabowski, portavoz del gobierno, anunció unas nuevas reglas que permitirían a los ciudadanos del este viajar al extranjero. Pero cuando un periodista le preguntó cuándo entrarían en vigor, Schabowski, mal informado y algo confundido, respondió: «¿Hasta dónde sé? Inmediatamente». La realidad es que estos permisos entrarían en vigor al día siguiente, de manera burocrática y organizada. Pero aquellas palabras de Schabowski provocaron que miles de personas acudieran a los puntos fronterizos, y los soldados, sin órdenes claras, tomaron una decisión que cambió el mundo. Abrieron las puertas. Sí, el muro de Berlín se abrió por una información mal dada. Gente del este y del oeste se abrazó, lloró y celebró. Esa noche, con martillos, picos y cualquier cosa que tuviesen al alcance, comenzaron a derribar el muro, y menos de un año después, en octubre de 1990, Alemania se reunificó oficialmente, dando paso solo unos meses después al colapso de la Unión Soviética. El muro de Berlín, que durante casi 30 años fue símbolo de represión, se convirtió en el símbolo de que ninguna barrera dura para siempre. Hoy, fragmentos del muro se conservan en museos y plazas como recordatorio. En Berlín se puede caminar por donde estuvo la Franja de la Muerte, ahora llena de arte, árboles y turistas. Pero más allá del cemento, el legado del muro nos recuerda algo poderoso. La libertad puede tardar, pero siempre llega. ¿Qué opinas tú acerca de esta historia? ¿Piensas que el muro debió haber caído antes? Te leemos en comentarios, deja tu like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna novedad, y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.